¿Alguna vez te has sentado en el silencio absoluto de tu casa, esa hora muerta entre la medianoche y las 3 de la mañana, y has sentido el escalofrío lento de una historia que no te pertenece, pero que insiste en recordarse a través de ti? No me refiero a los ruidos comunes, al crujido de la madera o al viento colándose por la ventana. Me refiero a esa certeza fría, esa voz muda que se instala en el tuétano de tu nuca y te dice, esto ya pasó, y su eco justo ahora es mi problema. Si estás solo y la luz de la pantalla es lo único que te separa de la oscuridad circundante, quiero que respires profundo y te quedes quieto. Lo que voy a contarte no es una anécdota casual de fantasmas rurales. Es la anatomía de un acuerdo olvidado, una plaga de la memoria que floreció en el corazón del Valle Central de Oaxaca en el año de 1912. Es la historia de un mercado donde la transacción era perfecta y terminal, donde la satisfacción era tan absoluta que hacía imposible el retorno. Donde nadie, absolutamente nadie, compraba 2 veces. Si sientes que esta historia te llama, si reconoces en esta opresión algo que ya habías sentido antes, te invito a que permanezcas hasta el final. Los secretos olvidados tienen más peso si se comparten en la oscuridad, en un pacto silencioso de que no estamos solos al enfrentarlos. Oaxaca, 1912. El país estaba en llamas, devorado por la revolución. Pero en el valle, bajo ese sol inclemente que te quema la piel y te seca la garganta, la vida tenía su propio ritmo perverso. Los hombres iban a la guerra, pero los mercados seguían vendiendo lo esencial: maíz, barro, el chile de árbol más picante. Y luego estaba el mercado de la niebla. No era un nombre oficial, por supuesto. Nadie lo llamaba así en voz alta, a menos que quisieran ser tachados de borrachos o de haber perdido el juicio bajo el sol. Se encontraba justo a las afueras de un pueblo pequeño, casi olvidado, que no es necesario nombrar. Un mercado informal, montado en una explanada de tierra rojiza que parecía haber sido barrida, no por escobas, sino por una voluntad implacable. Su horario era errático. Algunos decían que solo abría en las horas más calurosas del mediodía, cuando el aire vibraba con el sopor y las sombras eran pequeñas y definidas, como cortes limpios en la luz. Otros juraban que solo aparecía al amanecer, cuando la neblina que baja de la sierra era tan densa que te tragaba entero. Lo único constante era su naturaleza espectral. Tú llegabas, hacías tu compra, y al voltear, el mercado ya se estaba desvaneciendo, llevándose consigo la certeza de su propia existencia. La leyenda no nació de la gente que se perdió, ni de los robos. Nació de la perfección del servicio. Piensa en lo que realmente deseas ahora mismo, mientras me escuchas. No hablo de dinero o un objeto tangible. Hablo de aquello que te quita el sueño. La paz, la certeza de que tomaste la decisión correcta, el alivio de una culpa antigua. En el mercado de la niebla vendían eso. No eran bienes físicos, eran soluciones. Don Elías, un anciano escribiente del juzgado local, un hombre que medía el tiempo por las manchas de tinta en sus dedos y las horas que pasaba en silencio, fue el primero en notar el patrón. Don Elías era un obsesivo. Si una persona salía del pueblo, él sabía a dónde iba, a qué hora regresaría y si su sombra parecía más corta o más larga al atardecer. Él empezó a observar a los compradores que regresaban de la explanada, a los que habían visitado el lugar de la mercancía singular. Y lo que veía lo perturbaba más que un motín de soldados. Los hombres que regresaban de ese mercado estaban completos. Piensa en un hombre que carga sobre sus hombros el peso de una deuda que lo está asfixiando. Regresa del mercado, y al día siguiente, la deuda sigue ahí, las monedas siguen faltando, pero la ansiedad, el nudo de terror en su estómago ha desaparecido.
No fue resuelto el problema, pero fue disuelta la necesidad de resolverlo. O una mujer que ha perdido un hijo en la fiebre. El dolor debe ser una llaga abierta. Ella vuelve y el dolor persiste, sí, pero ya no la consume. La memoria es dulce y distante, como si hubiera ocurrido en otro siglo, a otra persona. Es la paz sin la curación. Es la satisfacción sin la resolución. Don Elías anotaba sus nombres, las fechas y el cambio imperceptible en su semblante. Lo más extraño de todo era que, si les preguntaba, ¿qué tal el mercado de hoy? ¿Encontraste buen chile? Ellos respondían con calma, sí, muy bueno. O, algo compré, sí. Pero si intentabas indagar en los detalles de la compra, sus ojos se ponían turbios. ¿Y qué puesto visitaste? ¿El de las hierbas? No lo sé. Estaba ahí. ¿Y cuánto te costó? Un precio justo, creo. Un trato. Fue lo que tenía que ser. Era como si la memoria del proceso de compra fuera un espejo que alguien había empañado con un aliento frío. Recordaban la posesión, el resultado, la nueva paz, la calma, el olvido parcial, pero no el cómo lo obtuvieron. Y aquí viene la parte que heló a don Elías hasta el hueso. Ninguno de ellos jamás regresó a buscar más. En un mercado normal, si encuentras un vendedor que te da un chile de árbol excelente, o un buen precio por el maíz, vuelves la semana siguiente, ¿verdad? El comprador es repetitivo por naturaleza. Pero estos individuos, una vez que pisaban el mercado de la niebla, quedaban tachados de la lista de clientes eternamente. Don Elías lo verificó durante meses. Observó a un carbonero que había comprado una dosis de ausencia de remordimiento después de un accidente terrible. El hombre vivía tranquilo, feliz incluso, pero el jueves siguiente, cuando don Elías le preguntó si iría de nuevo a la explanada, el carbonero sonrió con una calma que no era humana y dijo, ¿para qué? Ya no necesito nada, estoy completo. La necesidad de consumir era la primera cosa que vendían. El mercado no vendía bienes, vendía la erradicación de la carencia, y una vez que la carencia había sido extirpada, el cliente ya no tenía razón para buscar nada, ni siquiera el mercado que lo había sanado. Pero el patrón de la no repetición pronto reveló su naturaleza siniestra. Don Elías se dio cuenta de que el recuerdo del mercado no era simplemente olvidado por la mente, era activamente expulsado del sistema, como un cuerpo rechaza un órgano incompatible. Una noche, mientras revisaba sus notas a la luz aceitosa de una lámpara, don Elías tuvo una revelación escalofriante. El mercado no era benigno, no era un lugar mágico que daba regalos. Era un lugar que exigía un pago equivalente a la intensidad del deseo. Si un hombre desea la paz con toda su alma y el mercado se la da, ¿cuál es el único pago comparable? La capacidad de desear. Y si el deseo se elimina, no solo se elimina el deseo de volver a comprar, sino el recuerdo de la entidad que lo eliminó. Una amnesia selectiva, enfocada exclusivamente en el proceso del trueque. Esto nos lleva a la verdadera naturaleza de la opresión que sentían los compradores. No era una paz gratuita, era una paz comprada con un vacío, y ese vacío era el gancho. Don Elías comenzó a sentir una urgencia enfermiza por ir él mismo, quería saber el precio, quería entender la mecánica del olvido, pero no iba por una necesidad personal. Él era un hombre simple, sus mayores deseos eran mantener la tinta a buen precio y que el sol no le secara demasiado el jardín. Él quería ir por la necesidad de saber, la necesidad de documentar. Y aquí la historia se vuelve íntima. Y te pido, si aún estás conmigo, que afiances tu atención, porque es en el detalle donde reside el verdadero terror. Don Elías decidió que el siguiente jueves, al mediodía, él estaría en esa explanada. Preparó su pequeño morral, cargó su libreta más nueva, el lápiz con mejor punta.
Quería ser un observador objetivo, un cronista de lo prohibido. Pero esa noche, antes de su expedición, el mercado pareció tomar represalias, o quizás advertirle. Se despertó a las 2 de la mañana con la sensación de que su casa estaba demasiado grande. ¿Conoces esa sensación en la que los objetos cotidianos, la silla, la cómoda, la puerta del armario, parecen haberse alejado unos centímetros de su posición normal? No es que se hayan movido, es que la atmósfera se ha estirado, y ahora el espacio entre tú y el resto del mundo es una distancia vasta y fría. Se levantó, encendió la lámpara de aceite en el pasillo y sintió un olor extraño. No era podrido, no era dulce, era el olor a tierra seca y a cobre, a moneda antigua. Era el olor que él había asociado inconscientemente a la gente que regresaba de la explanada. Siguió el olor, caminando despacio por la casa. El silencio era tan denso que podía oír la sangre latir en sus sienes. El olor se hacía más fuerte cerca del espejo del pasillo, un espejo grande con marco de madera oscura que había heredado de su abuela. Don Elías se acercó y su reflejo era el mismo de siempre, un hombre mayor, cansado, con la bata de dormir desaliñada. Pero el espejo no solo reflejaba su figura, reflejaba una luz diferente. Don Elías no tenía velas encendidas en ese cuarto. La luz de la lámpara de aceite venía de atrás, pero en el reflejo había una luz lateral, de un amarillo sucio y vibrante, como si un brasero estuviera ardiendo justo fuera del marco. Y luego vio algo en el fondo de su reflejo, en esa luz lateral que no existía. Había formas. Montones de objetos cubiertos con mantas ásperas, sombras de puestos improvisados. Era su pasillo, pero superpuesto con una visión fugaz, incompleta, de la explanada del mercado. El mercado estaba en su espejo. Y al igual que había pasado con los compradores, algo en el reflejo de don Elías se veía diferente. No era su rostro, sino la expresión. Parecía completamente aliviado, sin el menor rastro de la curiosidad que lo estaba consumiendo en la vida real. Su reflejo era el reflejo de un hombre que ya había comprado, y por lo tanto, había pagado el precio del olvido. Un hombre que ya no tenía preguntas. El miedo no es el grito. El miedo es el silencio que precede al grito, la realización de que ya estás atrapado. Don Elías entendió. Si cruzaba esa explanada, si compraba un ápice de conocimiento o de paz, su reflejo lo tomaría. Se convertiría en uno de esos hombres tranquilos y vacíos, liberado de la necesidad de saber y liberado de la propia necesidad de vivir. Y en ese instante, en el fondo del espejo, una sombra larga y distorsionada pasó entre los puestos espectrales. No era humana. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su movimiento no seguía las leyes de la física. Era la sombra de la entidad que orquestaba el intercambio, el tendero del vacío. Don Elías cerró los ojos y se dio la vuelta, dando la espalda al espejo y a la fugaz imagen del mercado de la niebla incrustada en su casa. El olor a cobre y tierra seca se desvaneció, y el silencio volvió a ser solo el silencio normal de la noche en Oaxaca. Ese silencio que de tan profundo te parece que está esperando algo. A la mañana siguiente, don Elías intentó destruir el espejo, pero no pudo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña resistencia física. Era como si el cristal no fuera solo cristal, sino una puerta de entrada que debía permanecer intacta. Llegó el jueves. El sol se hizo pesado. Don Elías caminó hacia la explanada, no como un comprador, sino como un condenado a presenciar. Llevaba su libreta, su lápiz y por primera vez en años el corazón desbocado. La explanada estaba desierta. No había puestos, ni gente, ni ese olor a tierra y cobre. Solo tierra roja, seca y agrietada, bajo el sol que cortaba la piel.
Don Elías sintió un alivio inmediato, pero era un alivio falso, la decepción que esconde el terror. Sabía que el mercado estaba allí, que solo se había negado a rebelarse ante él. Era una entidad con voluntad, una entidad que sabía que don Elías no quería comprar por necesidad, sino por conocimiento. Y el conocimiento era el producto más caro de todos. Y el mercado no negociaría el conocimiento hasta que don Elías estuviera dispuesto a pagar el precio completo, su propia necesidad de documentar, su propia memoria de la anomalía. Don Elías se sentó en la tierra caliente y sintió el peso de 1912, la guerra afuera, y este horror silencioso, soterrado, que se cobraba la esencia de los hombres a cambio de una paz superficial. Él no regresó al pueblo con las manos vacías. Regresó con el conocimiento opresivo de que, si el mercado no te permite entrar, es porque sabe que tu deseo es demasiado caro y su pago demasiado permanente. Esa noche, revisando sus notas, don Elías escribió una frase que lo persiguió hasta el fin de sus días y que ahora te la transfiero a ti, en la quietud de la noche, como una maldición compartida. El mercado de la niebla solo aparece para aquellos que desean algo que los destruiría al obtenerlo. Y su mayor triunfo no es la compra, sino la erradicación de la memoria del trato, porque si no recuerdas el trueque, no puedes advertir a nadie, y así el ciclo continúa. Si has sentido alguna vez una calma extraña después de un evento traumático, una paz que no te has ganado, mírate al espejo. Mira bien si hay una luz lateral, un calor que no debería estar ahí, un fondo que te resulta demasiado familiar. Aunque jures no haberlo visitado, este es solo el comienzo. Don Elías tuvo que hacer un segundo intento, una segunda aproximación a esa explanada que se negaba a venderle el olvido. Y lo que encontró allí no fue un puesto de barro o maíz, sino la prueba de que el mercado vendía algo mucho más profundo que el fin del deseo. Vendía el fin del tiempo. Si sientes que algo se mueve a tus espaldas, si la oscuridad te presiona, es momento de que en voz baja, si te atreves, compartas esta historia. Y si has entendido el verdadero costo de esa calma, de ese olvido forzado, escribe simplemente, ya lo escuché, porque te prometo que, de una forma u otra, el mercado sabe que estás aquí. No te muevas. La segunda parte de esto es mucho peor, mucho más cerca. ¿Has sentido alguna vez cómo el silencio se pega a tu piel después de escuchar algo que no debías? Como si el aire en tu habitación se hubiera vuelto más denso, cargado de una humedad que no es de lluvia, sino de secretos. Si has llegado hasta aquí, si has decidido acompañarme en esta revelación final sobre el mercado de Oaxaca en 1912, es porque algo dentro de ti ya resonó con la advertencia. Ese es un lugar donde la primera compra es la última, un punto de no retorno envuelto en el aroma dulce de la canela y la tierra mojada. La verdad, como la ceniza que se levanta de un fuego viejo, no es una explosión dramática, sino una nube lenta y asfixiante. Y esa nube se posó sobre la ciudad después de que los primeros compradores regresaron a sus casas, sosteniendo con orgullo y un extraño vacío sus flamantes adquisiciones. Recuerda a doña Elena, la que compró el rebozo de seda tan fina que parecía capturar la luz del atardecer. Volvió a su hogar, se lo puso, y todos admiraron la textura, el color perfecto. Pero si te acercabas lo suficiente, si podías ver más allá del velo de la admiración, notarías algo profundamente inquietante. Los ojos de doña Elena, antes vivaces y llenos de la picardía de quien ha vivido y amado profundamente, ahora eran pozos quietos. Funcionaban, sí, enfocaban, reconocían rostros y objetos, pero la chispa de la curiosidad, ese fuego interno que nos impulsa a desear o a soñar, se había extinguido. Y lo más perturbador, ella no lo notaba.
O si lo notaba, no podía nombrarlo, porque la parte de su mente que le permitía sentir esa pérdida había sido, precisamente, el precio de la seda. El rebozo, esa prenda tan hermosa, fue pagado con el recuerdo vívido y cálido de su madre. No es que doña Elena olvidara a su madre, podía decir su nombre, recordar dónde estaba enterrada y hasta describir su rostro. Pero la emoción asociada a ese recuerdo, el amor que dolía y el consuelo que sanaba, había desaparecido. El recuerdo se había convertido en un dato frío, en una ficha catalogada en su mente, desprovista de sabor humano. El rebozo le daba calor externo, mientras que el calor interno se había ido para siempre. Y así fue con cada compra. El joven campesino que adquirió la navaja de obsidiana, tan cortante que no dejaba rastro en la piel, pagó con su capacidad de sentir empatía por los animales que cazaba. Se convirtió en un cazador eficiente, en una máquina de matar, y jamás volvió a sentir el peso de una vida arrebatada. La navaja era perfecta y su alma simplificada. Aquí está la razón por la cual nadie regresaba a comprar una segunda vez. Y si te atreves a seguir escuchando esto hasta la última palabra, haz ese pacto silencioso ahora. Porque lo que vas a entender, lo que voy a desvelarte, no lo puedes olvidar. El mercado no vendía objetos, vendía ausencia. Los objetos que ofrecían eran tan tentadores, tan singularmente perfectos, porque servían como anclas a las partes del espíritu humano que el mercado estaba robando. Y para comprar una segunda vez, se requeriría una parte del yo que ya había sido entregada en la primera transacción. O peor, se requeriría una nueva porción de la que el comprador ya era consciente que estaba faltando. Imagina que tu capacidad de experimentar la alegría profunda se ha ido. El primer día, no lo notas. Estás ocupado admirando tu compra, digamos, un exquisito chocolate oaxaqueño. El chocolate sabe bien, pero ya no te produce esa felicidad extática. Para cuando quisieras regresar al mercado a comprar, quizás un pan de yema tan perfecto como el que viste, tu nueva realidad, la realidad despojada de alegría, ya ha reescrito tu deseo. ¿Para qué querrías un pan perfecto si no tienes la capacidad de sentir placer al comerlo? El mecanismo de la necesidad, el motor del deseo, se detenía en seco con la primera compra. El mercado, astuto y cruel, se aseguraba de que el vacío que dejaba fuese tan quirúrgico que eliminaba la propia necesidad de llenarlo de nuevo. Era la perfección del robo. La víctima, despojada de su esencia, carecía de la capacidad de reconocerse como víctima. Se volvían seres unidimensionales, bellos en su eficiencia, silenciosos en su dolor interno. Y los vendedores, los vendedores. Su sonrisa no era de satisfacción por la ganancia material, pues no aceptaban dinero común, ni oro, ni plata. Su moneda de cambio era ese extracto intangible de la humanidad. Cuando un vendedor recibía la porción robada, ya fuese el recuerdo amoroso, la chispa de la curiosidad o el potencial de la esperanza futura, no la guardaba para sí. La incorporaba a la mercancía de otro. El mercado de 1912 era una centrifugadora de almas. El rebozo de doña Elena, esa seda que atrapaba la luz, ahora contenía un fragmento de la alegría del panadero que había comprado un candil de latón. El candil, a su vez, irradiaba una luz que poseía un eco de la memoria de la madre de doña Elena. Todo estaba interconectado en un ciclo macabro donde las partes más tiernas y vulnerables de los habitantes de Oaxaca pasaban de mano en mano, encapsuladas en objetos de consumo. Esto no es solo una historia de terror, es una historia de transformación lenta. Los días se hicieron más cortos en Oaxaca después de ese mercado, no en el sentido literal, sino en el sentido emocional. Las risas eran menos espontáneas, los duelos más rápidos.
La gente seguía viviendo, casándose, trabajando, pero la profundidad, esa rica complejidad que hace de la existencia humana algo más que una rutina, se había ido atenuando, diluida en el flujo constante de objetos perfectos. Si estás solo ahora, mirando esta pantalla, escucha atentamente. La verdadera opresión no viene de un fantasma gritando, sino de la sospecha de que una parte esencial de ti ya no está, y que fue intercambiada por algo mundano, por algo que está en tu casa ahora mismo. ¿Qué objeto posees que es demasiado perfecto, que no tiene fallas, y que apareció en tu vida justo después de un periodo de gran vulnerabilidad o necesidad? La gente en Oaxaca comenzó a notar los patrones, no con la mente lógica, sino con esa intuición fría que nos avisa cuando la realidad se ha agrietado. Empezaron a evitar el mercado, no porque recordaran la advertencia, sino porque sentían una repulsión instintiva. El mero pensamiento de acercarse al lugar les provocaba una náusea, como si sus cuerpos supieran antes que sus mentes que allí ya no quedaba nada que dar. Los niños, que aún no habían pasado por el mercado, se negaban a jugar cerca de esa zona, alegando que el aire olía a vacío, a promesa rota. El clímax de esta historia no fue un grito o una confrontación, sino una lenta y dolorosa asimilación de la pérdida. Hubo un hombre, don Ramiro, un anciano alfarero que había comprado una vasija de barro negro con un diseño geométrico imposiblemente simétrico. Él había pagado con su capacidad de sentir el paso del tiempo. Para él, el reloj se había detenido. Don Ramiro no envejecía de la misma manera que el resto. Su cuerpo seguía decayendo, pero su percepción del mundo era la de un eterno presente. Ya no planificaba el futuro, ni lamentaba el pasado. Vivía en un instante eterno, y eso lo volvía un ser funcional, pero inútil para la sociedad, incapaz de entender el cambio o la evolución. Un día, los habitantes de Oaxaca, que aún conservaban un mínimo de su ser original, los que habían sido demasiado pobres o demasiado desconfiados para comprar, decidieron ir al mercado y confrontar a los vendedores. Pero cuando llegaron al lugar, la estructura estaba vacía. No había humo de cocina, ni aroma a especias, ni la risa apagada de los vendedores. Solo quedaba el solar polvoriento. El mercado no había desaparecido, sino que se había desincorporado de la realidad observable. Había cumplido su cuota de robo y se había retirado, dejando atrás una ciudad llena de objetos perfectos y almas truncas. La horrorosa conclusión, que es la que se queda grabada en la piel y bajo las uñas, es que el mercado no era un lugar que visitabas. El mercado era una condición. Y esa condición se había instalado en Oaxaca. Los objetos comprados eran ahora los auténticos vendedores. Permanecían en las casas, perfectos, inmaculados, irradiando esa ausencia robada. Cada rebozo, cada navaja, cada vasija se había convertido en un punto de contacto constante con el vacío. El terror psicológico, amigo mío, no es ver al monstruo, sino sentir cómo el monstruo te vacía desde dentro. Y esa ciudad de 1912 se convirtió en un experimento de la maldad más sutil, la que te deja vivo, funcional, pero desprovisto de aquello que te hace amar la vida. Si te detienes ahora y miras alrededor de tu propia casa, estoy seguro de que verás objetos que cumplen con esa misma perfección inquietante. Objetos que aparecieron en tu vida en un momento de necesidad, objetos que nunca fallan, pero cuya presencia ha coincidido con una disminución de tu entusiasmo, de tu memoria más tierna o de tu capacidad de asombro. El mercado no compraba dos veces porque el primer trueque era total. Dejaba al comprador como una cáscara, satisfecha con la forma del objeto, pero sin el contenido emocional para apreciarlo. Esa es la tragedia de Oaxaca, y el eco de esa transacción sigue vibrando en el tiempo. Si sientes que esta noche no estás solo, o si has perdido algo que no sabes nombrar,
Si notas un hueco que no debería estar ahí, deja un "no estoy solo" en los comentarios. Compártelo con quien crees que ya ha pagado sin saberlo y hazlo rápido, antes de que esa parte de tu esencia se haya integrado en el siguiente objeto perfecto que llegue a tu vida. Porque el mercado, en 1912 o ahora, no necesita un lugar fijo. Solo necesita una necesidad profunda, una oportunidad y un objeto imposiblemente perfecto para iniciar el intercambio. Y créeme, si volteas lentamente la mirada hacia el espejo, quizás te des cuenta de que ya no estás viendo a la misma persona que empezó a escuchar esta historia. Estás viendo a alguien que ya compró algo, y esa compra la estás pagando ahora mismo.